Hola, soy Laura Herrero Olivera, profesora de las asignaturas que se dedican al estudio de la filosofía moderna. Comparto esta docencia con el profesor Jacinto Rivera de Rosales. La asignatura de Historia de la Filosofía en la Edad Moderna que estudian los estudiantes de Historia del Arte se desarrolla durante un único semestre. Los estudiantes de Filosofía estudian Historia de la Filosofía Moderna 1 y 2 en 2 semestres consecutivos, por lo que en este caso estos estudiantes pueden estudiar de una forma más detenida y más pormenorizada alguna de las obras de los filósofos que hemos destacado en este periodo. En ambos grados, los estudiantes encontrarán la filosofía moderna dividida en 6 temas diferentes que los hemos agrupado como siguen. En primer lugar, empezamos por el racionalismo y estudiamos la filosofía de Descartes, Spinoza y Leibniz. Continuamos con el empirismo y la ilustración, de la mano de Hume y Rousseau. Pasamos a la filosofía trascendental kantiana. Hasta aquí llega el primer semestre de los estudiantes del grado de filosofía, es decir, la asignatura de Historia de la Filosofía Moderna 1 y los estudiantes de Historia del Arte continúan en ese único semestre estudiando los 3 temas siguientes, que son el idealismo alemán, un momento en el que nos detenemos en las figuras de Fichte, Hegel y Schelling. Continuamos con el marxismo y el positivismo y cerramos nuestro estudio de la filosofía moderna, bien sea en un semestre o bien sea en 2 semestres, con el irracionalismo y las figuras de Kierkegaard, Schopenhauer y Nietzsche. Uno de mis objetivos es que os acerquéis a la lectura directa de algunos textos relevantes de estos autores. Pero también me parece muy importante que abramos al escenario de la filosofía moderna a otros nombres de filósofas y filósofos que no recibieron tanto reconocimiento. Por ello, a lo largo de las semanas en que se desarrollan los diferentes cursos, voy a ir subiendo algunos enlaces a vídeos en los que explico las obras más relevantes, algunas de las páginas más importantes y a veces más complejas de los autores que hemos indicado. Empezamos acercándonos al discurso del método de Descartes. Es una obra que se convierte en modelo de la modernidad, en una forma de hacer filosofía que llega en parte hasta nuestros días. Es una obra en la que se fijan algunos términos, el significado de algunos de los conceptos que seguimos usando hoy en día. Este texto del discurso del método de Descartes nos lleva inevitablemente a detenernos un momento en el Tratado de la Reforma del Entendimiento de Spinoza. Pero de este autor vamos a destacar también algunas páginas de su ética, aquellas en las que se trata el tema de los afectos y de la libertad humana. Acabaremos el recorrido del racionalismo acercándonos a Leibniz, un autor muy complejo del que vamos a conocer algunas reflexiones en torno a la verdad y las ideas. Nos adentramos en el empirismo de la mano de Hume y su Tratado de la Naturaleza Humana. Es un texto en el que de nuevo encontramos cómo se explican y cómo se fijan algunos términos que la modernidad europea ha seguido usando hasta nuestros días, convirtiendo a estos autores y a estos textos en verdaderos clásicos. Vamos a trazar, por así decirlo, a lo largo del curso, vamos a encontrarnos con un casi diccionario de términos históricos para poder, por así decirlo, ordenar también nuestro pensamiento acerca de la actualidad. La ilustración la conoceremos de la mano de Rousseau en algunos de sus textos más relevantes, como el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y el contrato social. Pasamos al tercer tema dedicado a la filosofía trascendental kantiana. Nos detendremos en algunas de las páginas más relevantes de la crítica de la razón pura. Como os indicaba, hasta aquí llega el primer semestre.
de la asignatura de Historia de la Filosofía Moderna del grado de Filosofía, lo que es Historia de la Filosofía Moderna 1. Los estudiantes del grado de Historia del Arte tienen que añadir a su semestre los siguientes temas que en el grado de Filosofía se estudian en Historia de la Filosofía Moderna 2. En primer lugar, es el tema del idealismo alemán. En este momento nos acercamos a las lecciones de estética de Hegel y también me gustaría que conocierais algunas de las páginas más interesantes de la filosofía del arte de Schelling y de los discursos a la nación alemana. El siguiente tema está dedicado a Marx y el positivismo y no podemos dejar de detenernos en las propuestas más relevantes, algunas de ellas, de la ideología alemana, el capital y el discurso sobre el espíritu positivo, obra de Comte, esta última que he citado. Para acabar nuestro recorrido, en el siglo XIX nos acercamos a las voces que nos suenan ya más actuales por su temática, por sus propuestas e incluso por su tono. El concepto de la angustia de Kierkegaard, el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer y la genealogía de la moral de Nietzsche son textos que nos convocan a la apertura de nuevos escenarios, pero que serán los textos que nos acerquen al cierre de nuestra asignatura, al cierre de lo que hemos considerado el pensamiento de la modernidad. Sin más, espero encontraros pronto en el campus virtual y a través de los canales que nos facilite la UNED.